Curso, Uso efectivo y seguro de antimicrobianos, 2025. Módulo 2. Lectura interpretativa del antibiograma. Autor: David Eloy Guerra Mazo. Médico farmacólogo. Líder del PROA institucional. En 1980, se introduce el concepto de la lectura interpretativa del antibiograma. El antibiograma evalúa la susceptibilidad de un patógeno a un fármaco. Los resultados se expresan en las categorías sensible, intermedio o resistente, y se analizan teniendo en cuenta los puntos de corte establecidos por los distintos comités como el CLSI de Estados Unidos o el EUCAS de Europa. ¿Qué tan antigua es la resistencia antimicrobiana? Valls en el año 2005 calculó que la antigüedad de la resistencia a streptomicina data de 610 millones de años, a la eritromicina de 880 millones de años y a los glucopéptidos de 240 millones de años. La resistencia antibiótica no la inventamos los seres humanos. Es una guerra biológica antiquísima entre los procariotes y los eucariotes. Un poco de historia. Paul Ehrlich sintetizó la arfenamina para tratamiento de la sífilis, y en 1910 se comercializó como Salvarsan. Fue el primer antibiótico diseñado. En la cronología del desarrollo de los antibióticos, vemos cómo la resistencia específica a un antibiótico apareció en forma simultánea al lanzamiento comercial del mismo, caso de las tetraciclinas y los lipopéptidos. Los primeros reportes de falla terapéutica por resistencia se documentaron en 1950. También a Ehrlich se le atribuye la frase, contra los microbios, actuar rápido y contundente. Principio actual del código sepsis. Jaque mate. No importa cuántos medicamentos se creen nuevos, si seguimos haciendo un mal uso de ellos, será como si nunca se hubiesen descubierto. Limitar el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos son las únicas soluciones sostenibles. Según lo expuesto por Ramana Lasminarayan, asesor de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo, y director del Centro de Investigadores para la Dinámica de la Enfermedad, Economía y Política, Madrid, España en el año 2015. Nuestro arsenal actual contra bacilos gram negativos multidrogoresistentes. Ceftolozano tazobactam. Ceftazidimavibactam. Meropenem-vaborbactam. Imepinem-relebactam. Cefierocol. Ceftazidimavibactam más astreonam. Astreonamavibactam. Cefepimem-metazobactam. Sulbactam-durlobactam. Terabaciclina. Cada uno con un nicho de acción específico. Reservado para terceros niveles de atención idealmente manejados por infectólogos, microbiólogos clínicos, u otros especialistas expertos en manejo de antibióticos. ¿Qué es la lectura interpretada del antibiograma? Herramienta de análisis para determinación del perfil de sensibilidad del microorganismo. Aproximación al mecanismo de resistencia. Detección de patrones inusuales. Cambio en la conducta terapéutica. Este abordaje implica 5 pilares. El paciente. El conocimiento de la especie del microorganismo. Los fenotipos de resistencia a este. La epidemiología local. Los fármacos marcadores. Perfil de resistencia Metrosalud año 2024. En verde los antibióticos que tienen resistencia menor del 20%, sugiriendo como primera elección los antimicrobianos de bajo espectro, y como segunda y tercera elección los de espectro medio y alto. En rojo los que tienen resistencia mayor al 30%, para descartarlos como primeras elecciones. Y en naranja los que presentan resistencia entre 21 a 29%, sugiriéndolos como alternativas. Las fluorquinolonas con resistencia mayor al 10% dejan de ser primera elección, por su alta capacidad de generar mecanismos de resistencia. Causas de fracaso de la antibioticoterapia. 1. Diagnóstico incorrecto, procesos inflamatorios o tumores causantes de fiebre o síntomas constitucionales, infecciones causadas por otros agentes, virus, hongos, parásitos. 2. Barreras fisiológicas, que impiden que la SIM sea superada en el sitio de la infección, cerebro, ojo y próstata. 3. Resistencia bacteriana natural o no conocida o no tenida en cuenta al escoger el antibiótico. Recuerde solicitar los cultivos pertinentes antes de iniciar tratamiento empírico, y con el antibiograma realizar escalonamiento o desescalonamiento,
4. Tiempo insuficiente de tratamiento. Ver guías actualizadas. 5. Espectro incorrecto, en especial en infecciones polimicrobianas con diferente perfil en el antibiograma. 6. Inefectividad en la acción bacteriostática por bajas defensas del paciente. 7. Presencia de pus no drenada o hematomas infectados. 8. Cuerpos extraños o prótesis infectadas no retiradas. 9. Interacciones medicamentosas que llevan a antagonismo total o parcial. 10. Dosis o intervalos erróneos, al no considerar los parámetros PICA-PD. Se recomienda usar el software o aplicación adecuado. Interpretación del antibiograma. 1. Identificación del microorganismo, especie. 2. Análisis de susceptibilidad. Sensible, menor o igual al punto de corte. Resistente, mayor o igual al punto de corte. Intermedio, no tiene menor o igual, se debe interpretar como resistente. Pero es susceptible de superar con dosis ajustada por PICA-PD. 3. Grupos, familias, de agentes antimicrobianos. 4. Indicadores de resistencia a los antimicrobianos, para definir fenotipos. Fenotipos comunes. Fenotipos inusuales. Fenotipos imposibles. 5. Mecanismos bioquímicos de resistencia. 6. Importancia clínica de la resistencia. Redefinir categorías de identificación clínica. Tipos de resistencia. La resistencia natural. Viene incorporada genéticamente en cada bacteria. Por fortuna los softwares actuales que procesan las muestras traen incorporada esta información, lo que evita el riesgo de los falsos positivos. Asimismo, en las aplicaciones PICA-PD, como Torre David, hay filtros con esta información. No obstante, es importante leerla cuidadosamente para poder identificar un error en el antibiograma. Patrones de resistencia inusuales. De llegar a presentarse deben ser confirmados por el laboratorio de referencia. Ejemplo: Staphylococcus respecto a vancomicina, teicoplanina, linezolid, quinupristina, alfopristina. Enterococcus faecalis es sensible más del 90% a ampicilina. Por lo tanto no requiere vancomicina. Repita conmigo, los Enterococcus faecalis no requieren vancomicina como tratamiento inicial. Resistencias raras o imposibles. Es similar a lo presentado en la diapositiva anterior, pero visto desde el antibiótico. De llegar a presentarse se deben confirmar por el laboratorio de referencia, y a su vez reportarlo a los entes de control o vigilancia epidemiológica. Riesgo de desarrollar resistencia en el curso del tratamiento. Estos antibióticos se eligen como segunda elección, y solo si no hay otras opciones se deben usar por tiempos cortos. Generalmente en tratamientos mayores a 10 días generan resistencia, ejemplo: tratamiento de osteomielitis por Staphylococcus aureus con fluorquinolonas, ciprofloxacina o levofloxacina. Marcadores de resistencia. Son antibióticos seleccionados en las pruebas del laboratorio de referencia que indican resistencia extensiva a otros antibióticos del mismo grupo con resistencia cruzada con otros grupos. Ejemplo: la resistencia de Staphylococcus a oxacilina o meticilina indica resistente a todos los betalactámicos, excepto a cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprole. La resistencia a ceftazidime o cefpodoxime indica resistencia tipo beta-lactamasas de espectro extendido, BLE. La resistencia a cualquier inhibidor de beta-lactamasa, IRT, indica resistencia a cualquier penicilina sin inhibidor de beta-lactamasa. La resistencia adquirida puede ser enzimática, como las beta-lactamasas de espectro extendido. Otros mecanismos menos frecuentes pero muy importantes son cierre de porinas, activación de bombas de flujo, alteración del sitio diana o receptor, cubrimiento o protección del sitio de acción, sobreproducción de receptores o sitios diana, bypass en el proceso de inhibición metabólico y ligamiento de los antimicrobianos. En la diapositiva cada uno de ellos se contrasta con los grupos de antibacterianos con los que se presenta cada tipo de resistencia. Las betalactamasas de espectro extendido se pueden clasificar de dos formas. En esta diapositiva vemos la clasificación de Ambler. Es muy práctica. Y esta clasificación lo más importante es destacar que las tipo B son metalobetalactamasas, que son diferentes de los otros tres grupos. ACD,
que son de tipo serinas. La otra clasificación es la de Buch, Jacobi. ¿Maderas? Menos práctica. Y por tanto menos usada que la de Ambler. La resistencia tipo AMP-C se divide en constitutivas e inducibles. Aplicar la mnemotecnia es AMP-Cs para su aprendizaje. Aquí lo más importante es saber que las AMP-C hidrolizan el marcador cefoxitina y por tanto todos los betalactámicos, excepto Oestrianum, cefepima y los carbapenems. La otra manera de clasificarlas es según su expresión fenotípica, tempranas y tardías. Las tempranas por mnemotecnia se aplica HEC-YES. Y para las tardías la mnemotecnia AMPS. Esta clasificación nos servirá más adelante para aplicar el algoritmo de manejo. Para hacer uso de los algoritmos de manejo debemos tener presente los antimicrobianos marcadores. Siguiendo el algoritmo de manejo de resistencia en gram positivos. Verificamos la resistencia a la ampicilina. En caso positivo la resistencia es tipo penicilinasa. Verificamos la resistencia a la oxacilina o meticilina. En caso positivo la resistencia es tipo meticilino resistente. Verificamos la resistencia a la eritromicina y a la clindamicina. En caso positivo para ambos la resistencia es tipo MLS. Si es resistente solo a eritromicina se debe realizar el D-test para identificar posible resistencia inducible a clindamicina. Recordar que para aplicar los algoritmos de manejo debemos tener presente los antimicrobianos marcadores. Siguiendo el algoritmo de manejo de resistencia en gram negativos. Verificamos la resistencia a la ampicilina. En caso positivo la resistencia es tipo penicilinasa. Verificamos la resistencia a inhibidores de betalactamasas. En caso positivo la resistencia es tipo IRT. Verificamos la resistencia a cefalosporinas de primera generación. En caso positivo la resistencia es tipo ULEA. Verificamos la resistencia a cefalosporinas de segunda generación, cefoxitina. En caso positivo la resistencia posible es tipo AMP-C. Verificamos la resistencia a cefalosporinas de tercera generación y astreona. En caso positivo la resistencia es tipo ULI. Verificamos la resistencia a carbapenems. En caso positivo debemos observarla sin los carbapenems para aproximarnos al fenotipo. Si la mayor CIM es de ertapenem posiblemente sea una carbapenemasa. Es mayor la sospecha si la CIM es mayor o igual a 16 en uno de los carbapenems. Si la mayor CIM es de imipinam posiblemente sea por cierre de porinas. Y si la mayor CIM es de meropenem posiblemente sea por bombas de flujo. En el algoritmo de manejo de la resistencia tipo AMP-C. Si el tipo de bacteria es del grupo de la resistencia tardía, AMPS, y está en curso de las primeras 72 horas de evolución de la infección. Usar piperacilina tazobactam. O cefalosporinas de tercera generación. En caso de resistencia a estas. O un tiempo de evolución mayor a 72 horas. Tratar como AMP-C tempranas, HEC-YES. Entonces verificar con cefepima. Si es sensible tratar con esta. Pero si es resistente verificar con opciones no carbapenémicas. Trimetoprims-alfa. Fluorquinolonas. Glicilciclinas, tigeciclina. Fosfomicina. Aminoglucósidos, amicacina o toramicina. O nitrofurantoína solo en caso de infección de tracto urinario bajo. Si resistencia a estas opciones. Usar carbapenems. Como primera opción usar ertapenem. En caso de resistencia verificar sensibilidad de meropenem para usarla. En caso de bacterias con resistencia tipo ULI o AMP-C, considerar que la combinación de estas con otros mecanismos de resistencia tipo cierre de porinas o activación de bombas de flujo se manifiesta como un fenotipo de resistencia a carbapenems. Entonces verificar con ertapenem. Si es sensible considerar manejo con opciones no carbapenémicas. Trimetoprims-alfa. Fluorquinolonas. Glicilciclinas, tigeciclina. Fosfomicina. Aminoglucósidos, amicacina o toramicina. O nitrofurantoína solo en caso de infección de tracto urinario bajo. Si hay resistencia a estas opciones. Usar ertapenem. En caso de resistencia a ertapenem verificar sensibilidad de meropenem para usarla. En caso de resistencia a meropenem recurrir al test de inhibición de carbapenémicos,
Test de Hall. Si es negativo, verificar sensibilidad a ceftolosano tazobactam. Si es sensible a ceftolosano tazobactam, es posible que la resistencia sea por cierre de purina. En ese caso, tratar con cefepima o ceftolosano tazobactam. Pero si el test de Hall es positivo, hacer prueba con ácido borónico. En caso de ser positivo, hay alta sospecha de genotipo KPC. Se debe confirmar en laboratorio de referencia. Al confirmar, tratar con ceftazidimab-avibactam. Si la prueba con ácido borónico es negativa, usar prueba con EDTA para confirmar posible metalobetalactamasas. En caso positivo, sospechar NM. Se debe confirmar en laboratorio de referencia. Al confirmar, tratar con ceftazidimab-avibactam más Strianam. Por esta razón debemos reservar el Astreonam para tratar la resistencia tipo metalobetalactamasas, NDM. Por favor, no usar Astreonam en otro tipo de infecciones. Suprimir del antibiograma para otros casos. Limitaciones a la lectura interpretativa del antibiograma. Mayor complejidad de los mecanismos de resistencia. Información limitada sobre algunos mecanismos de resistencia. Resistencia de bajo nivel. Multiresistencia multifactorial. Simplificación de lectura interpretativa. Errores de deducción de los mecanismos de resistencia. Se concluye entonces que aún hay mucho camino por recorrer. Tips en la lectura interpretada del antibiograma. Los números de la SIM no son comparables entre sí. Por eso, no se busca el menor número, cada antibiótico tiene una potencia distinta. Los números sin el menor igual son resistentes. En los resistentes intermedios, aplicar PKPE para calcular la dosis óptima. Ble no es igual a carbapenems, repita conmigo. Ble no es igual a carbapenems. Desescalar usando antibióticos de menor espectro. En Ble o AMP se considerar opciones no carbapenémicas. En la conferencia de lectura interpretada del antibiograma veremos más detalles y los algoritmos en gram positivos y gram negativos. Ejercicio de lectura interpretativa del antibiograma. Recuerde. El Enterococcus faecalis se considera contaminación. Cuando hay otra bacteria, se trata el otro patógeno, y solo se trataría el Enterococcus faecalis si no hay respuesta al tratar el otro patógeno. Excepto en endocarditis, donde se trata siempre. En Enterococcus faecalis, la sensibilidad a ampicilina es mayor al 90%, por tanto es el antibiótico de elección. Con la Pseudomonas aeruginosa, tratar siempre con antibiótico-terapia combinada, excepto en itubajo, confinada a la vejiga. Caso de Acinetobacter complex. Recuerde. En Acinetobacter baumannii, aplicar altas dosis de sulbactam, ajustar por PKPE según la SIM. Un adulto de 70 kilos, generalmente se requieren dosis de ampicilina sulbactam de hasta 9 gramos intravenosa cada 6 a 8 horas, en infusión para 3 horas cada dosis. No basta con escoger el antibiótico correcto, también necesita la dosis correcta. Ajuste PKPE con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos picodependientes. Inóculo 10 a la 5. Cálculo con amicacina. Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la SIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar, realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPE. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT, aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir, si supera la DMT, entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. Ajuste PKPE con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos tiempo dependientes. Inóculo 10 a la 7. Cálculo con ampicilina sulbactam.
Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la SIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPE. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT, aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir si supera la DMT entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. Ajuste PKPE con la calculadora de la APP Torre de David. En antibióticos mixtos o tasa dependientes. Inóculo 10 a la 9. Cálculo con vancomicina. Después de introducir los datos del paciente a la calculadora, se selecciona el diagnóstico infeccioso, CIE-10. Luego se escribe y selecciona el antibiótico. La vía de administración, oral o venosa. Continuamos con la selección de la bacteria, grupo y especie. Se selecciona la SIM del CLSI o EUCAST, pero también es posible escribir el número si el antibiograma te escribe un valor diferente. El tiempo de medición viene preestablecido en 24 horas, pero se puede ajustar a 5 vidas medias cuando la vida media del antibiótico es mayor de 24. Continúa seleccionando el sitio de infección para el ajuste por penetrancia tisular. Si no existe el dato, el cálculo se realiza con la concentración plasmática. Finalmente seleccionas el inóculo o carga bacteriana estimado. Al confirmar realiza el cálculo y te sugiere la dosis ajustada, con el intervalo, con la cual se alcanza la meta PKPE. En la interpretación, si la dosis calculada no supera la dosis mínima tóxica, DMT, aparece la descripción si se recomienda, y en caso contrario, es decir si supera la DMT entonces se advierte que no se recomienda, y debes hacer un nuevo cálculo. En este grupo la estrategia de administración puede ser también por infusión continua, acorde con la estabilidad de cada laboratorio farmacéutico. Recuerda que el equipo operativo PRO está para apoyarte, no para juzgarte. Muchas gracias. Quedamos atentos.